Hola, Dios les bendiga. Una vez más, mi nombre es Juan Guevara Camacho y es un gusto poder volver a hablarle a usted un poco más de la palabra de Dios. En esta ocasión ando paseando con los muchachitos, con algunos de los muchachitos que Dios me presta en la casa hogar, donde ya le platiqué que estamos mi esposa y yo sirviéndole a Dios. Por ese motivo, ahorita andaba paseando por aquí por una carretera cercana, pero me pareció bien a mí estar en este lugar y no perder esta oportunidad contemplando este paisaje, poder hablarle un poco más acerca de la palabra de Dios, ya que el Señor mismo es el que siento yo en mi corazón, que es el que les puso a ustedes que yo les estuviera hablando un poco acerca de lo que Dios permite que tengan. Y en esta ocasión voy a hacer una oración también por usted para que Dios le bendiga donde quiera que esté. Y ahorita le voy a dar lectura a la palabra de Dios. Le pido que cierre sus ojos una vez más, por reverencia, aunque lejos, ausentes en el cuerpo, pero presentes en el Señor. Padre Celestial, le pido en el nombre de Jesucristo una vez más que su bendición esté sobre nosotros y que nos ponga en el corazón a nosotros el bendecirlo como solamente usted es digno de ser bendecido y alabado, Dios. Le pido, Padre Santo, que en esta tarde traiga su palabra a mi boca una vez más, así como ya lo hizo a mi corazón, pero que use mis labios con esa facilidad que solamente usted tiene. Y le pido, Padre Santo, que bendiga y sane el corazón y la tierra y todo lo que la gente de aquel lado que está escuchando este video, Padre mío, que sean sanados, Padre mío, que completamente no haya nada que les haga daño. Lo bendigo, Padre mío, en el nombre de Jesucristo. Santifico este pedazo, esta tierra que está aquí. Le pido que sus ángeles acampen aquí y allá también, Dios, como está escrito en el Salmo 91. En el nombre de Jesús, amén. Y en esta tarde, mis amados, el Señor puso en mi corazón la carta a los romanos, hablándoles una vez más, dándole seguimiento a lo que el Señor quiere poner en mi corazón para transmitirlo a usted y que usted sepa que no estamos solos. Así como desde chiquitos nosotros entendíamos que el diablo es verdadero y sabíamos por naturaleza cuando íbamos al baño o salíamos afuera de la casa, en el patio, o cuando estábamos solos, que estábamos chiquitos, y varias veces aún en este tiempo también nos ha pasado, por lo menos a mí me ha pasado, que yo siento algo malo en algún lugar, y es precisamente por lo que dice la Biblia, que no estamos solos. El Espíritu Santo se mueve en todo lugar y lo sabemos, aunque nuestros ojos no lo pueden ver. Y de la misma manera también se aplica para cualquier espíritu, sea un ángel del Señor o sea un ángel o un demonio o lo que sea. Por ese motivo nosotros necesitamos saber que hay seres vivientes manipulándonos a nosotros para que no se cumpla el propósito de Dios en nosotros. Así de que le doy lectura a la palabra de Dios. Desde el capítulo 7 de la carta a los Romanos dice así, versículo 14. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que vive en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que vive en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El versículo 24, mis amados, es casi en el que me voy a enfocar. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado.
Y en esta tarde, mis amados, perdón que utilicé mi tablet porque tengo un libro pero está corriendo algo de viento, por ese motivo no la uso. Pero en esta tarde el Señor estaba poniendo en mi corazón este versículo tan maravilloso, este texto tan maravilloso, que aunque el apóstol Pablo está escribiéndolo y se miraría que el apóstol Pablo estaba sufriendo por el pecado, y verdaderamente el Señor también le dice que en esta misma carta dice que le puso, o que cuando ya lo sanó Dios de todo al apóstol Pablo, le dejó un aguijón que lo estuviera molestando para que supiera que no era perfecto. El apóstol Pablo fue una persona que fue hasta el tercer cielo. Fue al tercer cielo, y cuando fue al tercer cielo miró cosas espléndidas, inefables, dice la Biblia, que no le es permitido al hombre explicar. Por ese motivo el Señor estaba poniéndole eso al apóstol Pablo, y nosotros necesitamos entender que el apóstol Pablo decía, el Espíritu Santo hizo que el apóstol Pablo dijera algo muy tremendo mucho después, que dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces quiere decir que el apóstol Pablo estaba contrariado con el capítulo 7 de Romanos, y después cuando estaba diciendo, primero decía, miserable de mí, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte, de pecado? Y ahora está diciendo que seamos imitadores de él como él de Jesús. Entonces, ¿qué está pasando? ¿La Biblia se contraría? Claro que no. Lo que pasa es que la carta a los romanos es el proceso relatado del Espíritu Santo a través del corazón del apóstol Pablo para poder platicar él el proceso de su conversión y de su santificación también. El apóstol Pablo al principio, cuando él se recibió a Jesús en su corazón en ese camino a Damasco, que usted ya lo ha leído, de cierto, probablemente se lo digo en el libro de la carta, en el libro de Hechos de los Apóstoles, relata el Espíritu Santo la conversión del apóstol Pablo por primera vez. Pero dice que dejó un aguijón para que no lo dejara, que se confiara. De la misma manera, el apóstol Pablo fue creciendo, y nos damos cuenta que en su primer tiempo de conversión, mis amados, en el primer tiempo de su conversión, él estaba diciendo que le dolía algo dentro, miserable de mí, decía. Él aborrecía su propia vida porque sabía que aunque en su corazón estaba a ser santo para Dios, no podía vencerlo con su propia carne. En el capítulo 6, él está completo. Yo le invito a que lea toda la carta a los romanos con este entendimiento de que es el testimonio del apóstol Pablo de cómo Dios fue santificándolo. Al principio habla de toda la perdición. El capítulo 6 lo expresa de una manera bien vivida, que está diciendo que no podemos vencer el pecado nosotros mismos. Después nos habla que en el capítulo 7, que sí, verdaderamente en su mente ya estaba antes, en el capítulo 6, ni siquiera nos dábamos cuenta que pecábamos. Así como usted en el pasado probablemente se iba y hacía cosas y híjole, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Y se iba y ahora me voy a este baile, ahora me voy para acá, me compro unas cervezas, una botella de vino y así. Y yo se lo digo porque yo también lo hice, yo también lo viví y no me dolía mi corazón, se lo confieso. Aún cuando me convertí en los primeros 6 meses de mi conversión, todavía echaba Caribe Cooler, algo así, después del culto, según para la calor, con la persona con la que caminaba en esos días. Me decía, ya terminó el culto, vamos a festejar, vamos a acá. Y yo sabía en mi conciencia ya que algo andaba mal ahí. Pero de todos modos no quiero hablar de eso, sino que del apóstol Pablo, a pesar de que ya sabía, el capítulo 6 dice, ¿sabes qué? Antes pecabas y ni te dabas cuenta. Te podías andar con una mujer, con otra mujer, o en el caso de las mujeres, con un hombre, con otro. Ahorita me separo de este y luego voy y rehago mi vida allá. Y nos topamos con la Biblia que dice que no nos podemos separar de nuestros esposos y las esposas y los esposos de las esposas. Que el Espíritu Santo quiere que vivamos juntos, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Nos encontramos con cosas que el mundo no hace, no piensa en eso. Y de repente nosotros tenemos la controversia de que mi pareja, mi esposo, mi esposa, mi novio, mi novia nos está fallando. Nos está fallando, hacemos cosas, o nuestros hijos nos fallan y híjole, yo le di a luz, yo lo traje en mi vientre, yo esto y el otro, ¿cómo le hago? Nos sentimos tan mal por eso.
Y el apóstol Pablo es guiado por el Espíritu Santo a que aprendamos ese principio, mis amados. Yo le invito a usted en esta tarde a que lea esa carta completa a los romanos, porque en el capítulo 6 el apóstol Pablo confiesa que en la vida precisamente de él o de cualquier otro cristiano, por eso el Espíritu Santo lo escribe, porque es aplicado para todos. A lo mejor no nos dolía. Yo estaba en el mundo hace unos 13 años atrás, yo estaba en el mundo y no me dolía. No me dolía para participar del pecado. De repente me convierto, recibo a Jesús en mi corazón y me doy cuenta que me empiezan a doler cosas. Y ahorita en este tiempo, hace 1 año, 2 años atrás, que cometía varias cosas también, todavía 5 años atrás, hacía varias cosas que yo ya las quería vencer y no podía. Y llegó el momento que yo le decía a Dios, ¿sabes qué? Si no me lo quitas, quítame la vida. Miserable de mí, ya no me siento bien y me sentía muy mal por estar fallándole a Dios. Fabricaba un pecado y luego al rato andaba pidiendo perdón. Dios, yo no lo quería hacer, pero me ganó. Yo pienso que usted también ha pasado por lo mismo que yo, porque el Espíritu Santo no se equivoca al escribirlo, porque es universal ese principio para una persona que todavía no ha sido librada de pecado. En el caso mío, yo le puedo decir que las cosas con las que batallaba hace años, ahorita el Señor te da más victoria. Mi esposa no batalla tanto en unas cosas conmigo, pero en otras todavía sigue batallando. Y probablemente es el caso de usted con su hijo, con su hija, o con su esposo, o con su esposa, no importa. Pero lo que tiene que saber que hay una cosa, que el Espíritu Santo es el único que puede darle el crecimiento. La mente humana, usted como humano no puede derrotar esas cosas. Y yo pienso que mientras estoy hablando, a alguien le puede tocar el Señor en el corazón en estas áreas. Por ese motivo, el apóstol Pablo escribe ya no nomás el capítulo 6, donde, ¿sabes qué? Somos de la naturaleza y ni cuenta nos damos, naturaleza pecadora. De ahí sigue la naturaleza divina, pero todavía con el cuerpo no acostumbrado a vivir en santidad. El capítulo 7 de Romanos es lo que le pasaba en su corazón, en su mente, en su alma, en su espíritu. Al apóstol Pablo ya sufría porque con el cuerpo se iba atado al pecado, pero con su corazón no quería hacerlo, y muchas veces, no lo quería hacer, pero híjole, me ganó otra vez, aún el cigarro, aún la cerveza, lo que sea. Pero en esta también igual, en esta carta también el Espíritu Santo, cuando termina el capítulo 6 hablándonos de lo que le acabo de decir, empieza el capítulo 7 hablando de lo que le acabo de decir, y de ahí el capítulo 8 es uno de los capítulos que más me encantan de toda la Biblia, y se le llama, el encabezado de letritas negras arriba, se le llama Viviendo en el Espíritu. También, así como estuvo el proceso de crecimiento del apóstol Pablo en lo que su cuerpo se acostumbraba a vivir en santidad, ahora el cuerpo ya estaba acostumbrado, su cuerpo, a que lo que amaba su alma, lo que ahora tenía amado, a que su alma amaba la santidad de Dios en el Espíritu, ahora el alma de él ahora estaba haciendo que su cuerpo reprodujera lo que ya estaba adentro. Y si usted se agarra y busca al Señor, el Señor le va a hacer válido el versículo de Filipenses 4:13 que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si usted verdaderamente le dice a Dios: ¿sabes qué, Dios? Yo no me sé aferrar a ti, porque hasta eres un espíritu y yo soy un cuerpo, por lo tanto no me puedo agarrar a ti, pero tú sí me puedes agarrar a mí, porque no nomás eras espíritu, sino que te hiciste hombre, a semejanza de carne también, de pecado. Por lo tanto, yo no me puedo agarrar de ti, pero tú agárrame a mí. Y cuando nomás el Señor empieza a cumplirnos esa oración de agarrarnos, porque estamos pidiendo conforme a su voluntad, se lo puedo asegurar a usted. Entonces, nomás por estar así pegados a Él, se empieza a fortalecer nuestra vida y empieza a hacerse válido verdaderamente, no nomás pensándolo, sino verdaderamente ya una realidad en nosotros. Filipenses 4:13 que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo le invito a usted, se va a llevar muchos golpes en toda la vida hasta que su corazón deje de funcionar, hasta que sus ojos se cierren, que ya esté viejito, viejita, lo que sea. Usted va a seguir batallando con muchas cosas, muchos golpes del corazón que alguien le da a un ser querido, su papá, su mamá, sus hijos, sus esposos, sus amigos, sus hermanos, quien sea. Va a sentir golpes fuertes en la vida.
Yo le invito a usted a que a esa luz usted los comprenda, si ya son cristianos, y eso que son cristianos, sí, pero ¿cuánto crecimiento, cuánto se parecen a Jesús esos cristianos que lo han lastimado? Si usted mira que no se parecen en gran manera a Jesús, entonces están en el capítulo 6 de Romanos. Pero si usted mira que ya aborrecen el pecado, aunque no lo pueden todavía dejar en su totalidad, entonces están en el capítulo 7 y eso los hace sentir muy miserables. Hable usted con esa persona o usted mismo, ¿sabes qué, Dios? La verdad, si verdaderamente me siento mal cuando peco. Entonces usted ubíquese en el capítulo 7, pero lea el capítulo 8, que es el más maravilloso para un cristiano, caminar en el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo usted pueda sentirlo tan real adentro que hasta le electrifique 24 horas al día su cuerpo de tanta abundancia, de tanta protección, de tanta unción, que la unción es la que echa fuera a los demonios del poder de Dios. Y el capítulo 8 de la carta a los Romanos es la cumbre, se puede decir, y empieza a desarrollar todo lo demás que queda de la carta a los Romanos hasta el capítulo 12, donde ya el Señor lo está usando no nomás para bendecir su vida caminando en el Espíritu, sino que mucha gente conoce esas mismas verdades, las conoce a través de usted. Por ese motivo, en esta tarde yo me atrevo a invitarlo a usted a que no deje ir su vida sufriendo. Entienda usted que no nomás usted sufre con los errores de la vida, sino que cada ser humano que todavía no tiene la naturaleza divina real en su vida va a seguir cometiendo ese tipo de cosas, de fallarle a Dios, y por lo tanto tenemos dolor. Y si a usted es al que le está pasando esto, no nomás es suficiente con entenderlos a todos ellos, no nomás es suficiente con entenderlos a todos ellos, sino que usted mismo tiene que tener un justificante, usted misma tiene que tener un justificante. ¿Sabes qué, Dios? Yo estoy en el capítulo 7, te doy muchas gracias, 7 de Romanos, te doy muchas gracias por justificarme, por amarme a pesar de que todavía no puedo derrotar el pecado. Te doy muchas gracias por eso. Pero te pido que así como perdonas mis pecados en lo que crezco en Jesucristo, Gálatas 4:30, y no contristes al Espíritu Santo de Dios. Efesios 4:30, perdón. Y yo le invito a usted, mi amado, mi amada, qué bueno que este video llegue a sus manos también. Le pido que sea de bendición, le pido a Dios que sea de bendición a su vida. Le pido que lo use a usted para que otras personas lo conozcan de esta manera y que no se sientan miserables, porque depende de la condición con la que nos sentimos, es la fe que tenemos, y eso hace que no crezcamos. Si usted cree que nunca lo voy a hacer, verdaderamente nunca lo va a hacer, porque todo lo que confesamos a imagen y semejanza de Dios, lo que confesamos tiene poder. Así de que si usted confiesa no puedo, en vez de decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, si dice lo contrario, va a llegar el momento que se lo crea, y eso es fe. Y tampoco humille a nadie. Trate, así como Dios le perdona a usted sus pecados, todas esas faltas que comete, los malos pensamientos, los corajes, todas esas cosas que usted sabe que están en contra de la santidad de Dios, así como Dios se las perdona a usted y usted sabe que se las perdona, dice que así también nosotros tenemos que perdonar a los que nos ofenden, y que no nos deje caer en tentación, y que nos libre de todo mal. Así es de que yo le invito a eso, y que usted medite en esta palabra. Qué bueno que sea de bendición a su vida y que le dé crecimiento, para que no se sienta, ¿cómo le voy a hacer? Nunca voy a entenderlo, nunca lo voy a lograr. Aférrese, nada más, pídale a Dios, ¿sabes qué, Dios? Tómame, agárrame, ya no quiero vivir así. El Señor, esos tipos de oraciones son las que va anotándolas, y va a llegar el momento que usted sea muy feliz con Él. Le invito a que cierre sus ojos ahí donde está otra vez. Que cierre sus ojos, voy a orar por usted una vez más. Le doy gracias a Dios por este video también. Padre Celestial, gracias por este momento que acabo de compartir, el tercer video, mi Dios. Bendito es usted que tiene en su corazón el amor suficiente para perdonarnos, Dios, y para entendernos también, que a pesar de que nos salva y que nos da la mente de su Hijo, en lo que se hace real todo eso en nuestra vida, seguimos cometiendo errores, Padre. Gracias por su amor
incondicional que tiene para con nosotros. Le pido que bendiga nuestro corazón, que santifique nuestra vida y que nos guíe para poder vivir conforme a su corazón en lo que está escrito en la carta a los Romanos capítulo 8, Dios. Que podamos entender que el capítulo 6 ha estado o estuvo o sigue estando. El capítulo 7 sabemos que usted nos introduce ahí también a muchos de nosotros, pero que el capítulo 8 es, Padre Santo, donde usted y nosotros somos uno verdaderamente, Padre mío. Le pido que a mis hermanos que escuchan este video, que sea ahí donde los introduzca y que vivan ahí, Dios, en el lugar santísimo, caminando en su espíritu, mirándolo a usted, Dios. Gracias, Padre, por ese regalo. Le pido, Padre Santo, que sea de bendición este video y que bendiga, Padre Santo, también a todos los que llegue esta misma palabra a través de los que lo escuchan, en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias por su atención. Perdón por las cosas, muchas veces a lo mejor, como yo soy completamente de aquí de México y usted probablemente se le puede ir alguna palabra o puede malentender alguna palabra en español que diga. Si usted es más lenguaje inglés que español, le pido perdón por si no me entiende algo, pero no es el objetivo de lastimarle ni ser desentendido o que no tenga entendimiento usted. No es el propósito. Dios le bendiga.